Aquí estamos, perfecto. Ok, bueno, nuevamente, bueno, estamos ya en semana 6. Semestre pasa rápido. Em, Nosotros entonces, recuérdense que esta semana tenemos una tarea que están dando, que es para entregar este próximo viernes. Y tenemos entonces, recuérdense que nosotros estamos retrasados aquí en los contenidos una semana, ¿sí? Entonces estamos viendo, hoy vamos a ver la última clase de Marcos, para empezar entonces con enrejados el día jueves. La próxima semana, recuérdense que hay una semana libre y retomaríamos entonces la subsiguiente. Vamos entonces a donde habíamos quedado nosotros acá. La semana pasada entonces habíamos adelantado los contenidos relacionados a esfuerzos en sistemas estructurales que se conocen como marcos. En otras palabras, son uniones de vigas columnas o disposiciones de vigas columnas que usualmente sirven como edificaciones. Es, digamos, un nivel muy simplificado de lo que puede llegar a ser una edificación o algo más simple tipo un galpón, una estructura de almacenamiento, por ejemplo, ¿no? Algo que tenga paredes, techo, de gran tamaño. ¿Sí? Típicamente los almacenes son, digamos, un buen ejemplo de lo que puede ser una estructura de marcos acá en Chile. Entonces, ¿qué era lo que nosotros decíamos acá? Bueno, habíamos dicho que lo más importante era saber entonces el cálculo del GIE. Para ello nosotros, o yo les había comentado que una buena opción era dividir todos los segmentos que eran vigas columnas, separarlos y contabilizar cuántas incógnitas aparecían en esas uniones vigas columnas y a partir de ahí entonces saber cuántas incógnitas hay y cuántas ecuaciones tengo yo disponibles a través del estudio de cuántos cuerpos por separado tengo, cuántas vigas o columnas, y de esa manera yo puedo saber si mi problema es isostático o no. Y una vez que yo haga eso, bueno, simplemente lo que tengo que hacer es tomar cada elemento y encontrar sus respectivos esfuerzos internos. Y como cada elemento va a ser un elemento unidimensional, entonces yo puedo trabajarlo como veníamos trabajando las vigas. Entonces, fíjense, acá en este ejemplo en particular, lo primero que yo quería llamar la atención era el tema, y eso lo habíamos hablado en la clase pasada, el tema de la convención de signos. Y la convención de signos, en particular, yo les comentaba que si nosotros tomábamos la convención de signos de, por ejemplo, de una viga, y yo sacaba entonces ahora esa viga, un extracto de esa viga, nosotros estábamos acostumbrados a tener una convención de signos que era esfuerzos axiales positivos, los llamábamos en esta dirección, esfuerzos de corte positivo, los llamábamos en esta dirección, y esfuerzos de flexión positivos, los llamábamos en esta dirección. Es decir, que si yo extraía entonces un tramo de viga, esos eran los esfuerzos que yo llamaba positivos. Ahora, el problema acá es cuando yo tengo entonces las columnas, ¿no? ¿Y qué hago con las columnas? Entonces, yo les podía decir que cuando yo ahora extraigo un elemento de mi columna de izquierda, entonces yo tengo que tomar alguna decisión sobre la convención de signos, ¿no? Y entonces, esa convención de signos, yo entonces tendría la opción 1 de colocar esto de esta manera, ¿verdad? Digamos, esta es la opción A. Y yo también puedo agarrar y rotar esto como opción B. Entonces, yo lo primero que les pregunto hoy, ¿sí? Porque esto es importante, ¿verdad? Y aquí voy a lanzar la primera encuesta del día de hoy. Se me perdió aquí en la otra pantalla. Para la columna izquierda, ¿verdad? ¿Cuál de esas dos convenciones de signo tomo? Entonces ya hay dos opciones. Está la opción A, la opción B, o cualquiera de las dos. ¿Sí? Entonces, ¿cuál tomarían ustedes?
¿La A, la B o cualquiera de las dos? ¿O cuál es la correcta? Que van casi todos, faltan un par de personas. Ok, entonces aquí cierro la encuesta, comparto resultados y la respuesta que ustedes dan es cualquiera de las dos. Entonces, efectivamente, cualquiera de las dos, ¿sí? Y, y esto es sumamente importante que ustedes lo tengan presente. ¿Sí? Dejo de compartir. Em, es sumamente importante que ustedes tengan presente que cualquiera de las dos convenciones se pueden utilizar. Recuerden que la diferencia acá está en que entre esas dos opciones de la convención de signos es el sentido que tienen el esfuerzo de flexión, o que tiene el esfuerzo de flexión. Recuérdense, o bueno, recuérdense, no, ahí podemos ver que los esfuerzos axiales en A y B van iguales, perdón, los de corte también van iguales, es decir, que es independiente de cómo yo haya rotado la convención de signos, y lo que cambia es el sentido de la flexión, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que tener presente, cuál de las dos convenciones de signos estamos utilizando. Entonces, de esta manera, cuando yo reporto los diagramas, yo tengo que decir, bueno, en el tramo de la columna B, yo estoy tomando los esfuerzos axiales, por ejemplo, eh, así, como, voy a borrar esto también. Yo estoy tomando los esfuerzos axiales de esa manera. Y después cuando yo reporte el corte, entonces yo tengo que reportar que el esfuerzo de corte que yo estoy tomando es así. Y cuando yo reporte entonces la flexión, yo tengo que, en mi diagrama de flexión, yo tengo que entonces reportar que yo estoy tomando la flexión ya sea de esa manera o en el sentido inverso. ¿Sí? Entonces eso lo tengo que tener presente para poder reportar en el diagrama de esfuerzo. Entonces, ¿cómo resolvemos nosotros este problema? Entonces, este problema se resuelve primero encontrando las reacciones. Bueno, primero viendo que efectivamente yo puedo resolver el problema de manera isostática. Entonces, yo lo que hago es separo el problema acá. Como yo separo viga-columna, yo puedo, recuerda si yo puedo entender que la viga está empotrada en la columna o viceversa. Por lo tanto, ya aparecen tres reacciones, ¿verdad? O tres esfuerzos internos, axial, corte y flexión. Em, y ahí tengo entonces tres incógnitas. En esta separación yo tengo tres incógnitas más y luego yo tengo acá dos reacciones y acá tengo una reacción, por lo tanto aquí tengo nueve incógnitas, ¿sí? Y como tengo tres piezas, dos columnas, una viga, yo tengo tres ecuaciones por cada pieza, por lo tanto yo tengo nueve ecuaciones también, ¿sí? Tres para cada una de ellas. Por lo tanto yo puedo decir entonces que esto es isoestático. Entonces, una vez que yo sé que esto es isostático y que puedo resolverlo, entonces yo tengo que encontrar las reacciones. Y para encontrar las reacciones, bueno, es simplemente hago el diagrama de cuerpo libre, que es el que tengo acá abajo. Este 8 es la fuerza resultante de la carga distribuida con su respectivo centroide. Y tengo entonces mis reacciones. Entonces, con las reacciones, yo lo que hago es, de mi diagrama de cuerpo libre de la estructura completa, yo veo si puedo calcular las reacciones, por lo tanto, entonces aquí yo me doy cuenta de que tengo tres reacciones. Yo de esas tres ecuaciones disponibles que tengo en este diagrama de cuerpo libre, pudiera encontrar el valor de cada una de ellas. Sumatoria entonces de fuerzas horizontales, verticales y sumatoria de momentos respecto a algún punto. Y puedo encontrar entonces el valor de las reacciones, que son esos valores que están allí encerrados en cuadrados. Y entonces ahora, una vez que yo conozco las reacciones, una vez que yo ya conozco las reacciones, yo lo que tengo que ir haciendo es, para encontrar los esfuerzos internos, tengo que ir separando la estructura en tramos, ¿verdad? Entonces, la primera sección que yo voy a estudiar es la sección AB. Entonces, yo voy a separar esta estructura, ¿verdad? Justo en algún punto genérico entre A y B, de tal manera que me va a quedar entonces una estructura, digamos, dividida en dos partes, ¿no? Una primera parte la voy a dibujar acá solamente para que ustedes lo tengan presente. ¿Sí? Entonces,
tendrían acá, en azul sería el valor de las reacciones, ¿sí? Que serían estas dos reacciones que están acá abajo. Y después tendrían acá la reacción 6. Tendrían entonces en rojo em, las fuerzas que están actuando externas, y entonces aparecen los respectivos esfuerzos internos, ¿no? Y como yo voy a tomar una convención de signos, entonces yo voy a decir que esta es mi convención de signos, y entonces en la otra estructura voy a colocar esto un poquito más abajo, ¿sí? Debería aparecer las acciones y reacciones, es decir, que esto aparece así, este así, y este aparece así. De tal manera que si yo las uno, recuérdense, si yo uno esas dos piezas, yo debería formar es decir, si yo uno estas dos cosas, yo debería obtener mi diagrama cuerpo libre original, ¿sí? Recuérdense siempre de chequear eso. Entonces, acá yo estoy interesado en encontrar los esfuerzos entre A y B. Y yo tengo entonces ahora mi estructura dividida ahí, en A y B, ¿no? En algún punto entre A y B. Y de estas dos diagramas de cuerpo libre, yo ahora tengo que decidir con cuál de los dos voy a trabajar, ¿no? Entonces yo voy a decidir trabajar con el más simple. El más simple entonces es este que tenemos acá, ¿no? Que es justamente el que yo les dibujo acá abajo. Entonces de acá, voy a borrar esto. Una vez que yo tengo mi diagrama de cuerpo libre genérico entre cualquier punto de la columna izquierda, entre A y B, hago sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y sumatoria de momentos respecto a algún punto, y obtengo entonces la posibilidad de encontrar los esfuerzos dentro de ese tramo. Y me doy cuenta que los esfuerzos entonces son axial constante, corte es constante y la flexión es una línea recta. Y si yo los dibujo, entonces yo los dibujo de la manera que están acá abajo. Pero lo importante es que yo ahora, en esos dibujos de los diagramas, yo tengo que reportar, ¿sí? Obligatoriamente, acostúmbrense a hacer esto, de reportar el sentido de la convención de signos. Entonces, esto quiere decir que yo la convención de signos que estoy utilizando, ¿sí? Si yo extraigo entonces un pedacito de columna, la convención de signos que yo estoy utilizando es axial de esta manera, por lo tanto yo coloco estas flechas que están acá para indicar que axial significa eso que acabo de decir. Estoy diciendo que el esfuerzo de corte viene en esta dirección y por eso aparecen estas flechas acá, en el esfuerzo de corte. Y después yo entonces digo que la flexión la estoy tomando positiva así, ¿sí? Y por eso aparecen estas flechas acá en el diagrama de flexión. Y son importantísimas, porque esto me dice a mí nuevamente en qué sentido están ubicados los esfuerzos dentro de la estructura. Entonces, no solamente yo tengo que acostumbrarme de aquí en adelante a colocar, a dibujar esto de manera correcta, me refiero de manera correcta a saber qué es lo que yo estoy diciendo, que estoy llamando positivo para la ecuación, ¿sí? Y adicionalmente yo tengo que acostumbrarme a colocar aquí el signo de esta cosa, que obviamente viene por el gráfico, ¿no? Todo lo que está por encima de la línea del X, todo lo que esté por encima es positivo, lo que está por debajo es negativo. Ok. Ok, esto es con el tramo AB. Entonces, después viene el tramo de la viga. Entonces, en la viga, ahora, ya que tengo ahora un pequeño problema acá. Segundito para que se me destrabe la tabla.
a pausar también para que no quede grabado todo esto. Gracias, gracias. De nada. Menos mal están atentos, ya hubiese hecho yo un caos acá. Ok, entonces para el tramo ahora de la viga, tenemos que ahora separar la viga en algún punto y tenemos ahora entonces nuestra estructura está separada en dos partes y tengo que seleccionar alguna de las dos. Yo selecciono aquí digamos, la parte izquierda. Y como yo estoy teniendo un diagrama de cuerpo libre, bueno, efectivamente, hago la separación, aparecen entonces los esfuerzos internos que están ahí. Y tengo que, para encontrar esos esfuerzos internos, hacer sumatoria de fuerzas y de momento, lo mismo de siempre, hago entonces sumatoria de fuerzas horizontales, verticales y la sumatoria de momentos. La única salvedad que aquí es importante destacar es que yo ahora estoy tomando una coordenada X que va desde el punto B, que es esta esquina de acá arriba, hasta hacia la derecha, ¿no? Entonces, esta coordenada X es particular solamente de este tramo. La coordenada X anterior era particular solamente del tramo AB. Entonces, este X es del tramo BC. Y encontramos entonces nosotros ahora las tres ecuaciones. Tenemos que el corte entonces es una línea recta, la carga axial es cero, o la fuerza axial, el esfuerzo axial es cero, perdón, y yo tengo que ahora la flexión es una parábola, cóncava hacia abajo, ¿no? Porque tiene el término cuadrático negativo. Y hago entonces los respectivos dibujos de esas tres ecuaciones. Esos dibujos entonces nos dan a nosotros este sistema, ese diagrama axial, este diagrama de corte, pendiente negativa, y este diagrama de flexión, que tenemos entonces una flexión positiva, pero que tiene una parábola, digamos, mirando hacia abajo. Y yo tengo entonces que reportar los sentidos de mi convención de signos en cada uno de los diagramas, ¿sí? Adicionalmente, de decir o de, digamos, subrayar de alguna manera qué es lo que yo estoy llamando entonces positivo y negativo. Y aquí yo quiero detenerme un segundito, nuevamente, es algo que yo ya había dicho en clases anteriores, pero es algo que es realmente importante y es algo que genera dudas cuando ustedes van a sólidos. Es decir, yo tengo muchos de los estudiantes que pasaron mi curso en isostática y llegan a sólidos y me vuelven a preguntar cuando están viendo sólidos de esto que voy a decir ahora. Los ingenieros civiles típicamente dibujan este diagrama, y es probable que el Max y el Benja lo hagan. Los ingenieros civiles dibujan esos diagramas al revés. Es decir, dibujan el diagrama de flexión así, con el M mirando hacia abajo y el X mirando hacia acá. Es decir, que el diagrama de flexión para ellos sería algo de esta manera. Es decir, que si un civil dibuja el diagrama de flexión, usualmente lo va a dibujar como yo coloqué ahí esa línea verde. A mí no me gusta, en particular, dibujarlo de esa manera, porque los civiles, yo no sé por qué razón, acostumbran a dibujarlo sin indicar estas flechas hacia dónde van. Y dibujan, digamos, los diagramas de esta manera. Entonces, ellos se guían por el signo que le colocan encerrado al diagrama. Y entonces uno al saber que ese signo está positivo, entonces uno debería intuir que la flecha positiva va hacia abajo, ¿sí? A mi juicio esto es una muy mala práctica y es algo con lo cual yo he querido luchar y por eso yo me mantengo fiel a hacer todo consistente. Y me refiero cuando digo todo consistente a tener la convención de signos dibujada, a decir qué es lo que yo estoy llamando positivo y adicionalmente a decir que las cosas positivas van hacia arriba o en el peor de los casos van hacia la izquierda cuando yo estoy viendo las columnas. ¿Sí? Tratar de mantener un orden mental. Yo al menos trabajo así y me parece que en ese sentido es muchísimo más claro. Ahora, ¿qué sucede acá? Tengan esto presente, por favor. Cuando
cuando los civiles vienen e invierten este sentido de la flexión, no es que invierten el sentido, sino que lo dibujan al revés, ¿sí? Em, Cuando ustedes entonces interpretan eh, esas relaciones de flexión a corte, esa relación de que la derivada de la flexión te da el corte, entonces ahora aparece un menos. Y aparece un menos justamente porque están dibujando el diagrama de flexión como positivo mirando hacia abajo. Yo no los quiero enredar, pero sí les quiero tratar de decir que es una muy buena recomendación, al menos desde mi parte, y por eso lo hago, en tratar de ser consistente en decir que lo positivo va mirando hacia arriba o mirando, cuando estamos en las columnas, lo positivo va mirando hacia la izquierda. Eh, y eso mantiene coherencia con todas las derivadas y todo lo que hemos visto hasta ahora. Ok, entonces ahora el siguiente tramo nos toca la columna de la derecha, y en la columna derecha tenemos que dividir en algún punto de la columna, y yo tengo entonces ahora mis dos diagramas de cuerpo libre, ¿verdad? Como estoy dividiendo la estructura nuevamente en dos partes, me queda esta parte y esta parte que está acá. ¿Okay? Si las uno, tengo la estructura completa. Entonces yo voy a trabajar con el diagrama de cuerpo libre más sencillo, por lo tanto, entonces yo selecciono eh, esa parte de la columna y entonces coloco una coordenada local ahora X que va desde el fondo, desde el piso, digamos, de la estructura hacia arriba. Entonces, al trabajar con este diagrama de cuerpo libre, yo puedo hacer sumatoria de fuerzas, horizontales, verticales y sumatoria de momentos, y llego entonces a estas tres diagramas que están allí, ¿sí? A esas tres ecuaciones, perdón. Y con las tres ecuaciones yo puedo entonces dibujar los diagramas, y aquí lo importante nuevamente es volver a colocar la convención de signos que estoy utilizando, ¿sí? Entonces, en este caso, para la columna del lado derecho, la convención de signos que yo estoy utilizando, si ustedes se fijan, es axial, corte, pero la flexión la estoy colocando de esta manera, ¿sí? Es decir, que yo agarro la convención de signos de la viga, ¿sí? Esa sería la convención de signos para la viga, la tradicional. Para la columna izquierda, la que hicimos primero, la columna izquierda, yo tomé esta convención de signos y la roté de esta manera, y para la columna de la derecha, que es la que estoy calculando acá en esta pantalla, entonces yo lo que hice fue rotar esto en esta dirección hacia la derecha, ¿sí? Para indicar eso, entonces yo lo que hago es colocarlo de manera explícita acá en los diagramas, ¿sí? Y eso también es una muy buena práctica, ¿sí? Así que, por favor, yo los voy a obligar a que lo hagan en este curso. Pero ojalá se puedan acostumbrar ustedes a hacerlo de aquí en adelante. Ok. Ahora, como yo tengo los diagramas por separado, tengo los diagramas de las columnas y de la viga, yo los puedo unir. Entonces los puedo unir, simplemente coloco uno sobre el otro, ¿no? Entonces, acá tengo el diagrama de la columna, el diagrama axial de la columna izquierda, el diagrama axial de la columna de la derecha, y también tengo el diagrama axial de la viga, ¿sí? Entonces, recuérdense que en el corte, por ejemplo, acá tal vez se visibiliza más, este sería el diagrama de corte de la columna izquierda, donde yo definí entonces un X positivo que venía desde acá abajo, ¿sí? Después, para el tramo de la viga, yo definí un X que venía de aquí hacia la derecha, y después yo definí para la columna de la derecha un X positivo que también venía desde abajo hacia arriba, ¿sí? Entonces yo respetando eso, lo que hago es generar los diagramas, básicamente pego los diagramas de manera lógica como está la figura armada. Y yo puedo ahora tener entonces la visibilización de los esfuerzos en la estructura. Y esto yo lo hago a propósito porque los software comerciales
típicamente dan la información de manera visual sobre los esfuerzos y la reportan de una manera similar, de tal forma que uno debería tener más o menos claro entonces em, cómo interpretar este tipo de diagramas cuando están los diagramas dibujados sobre la figura y ahora es una figura más compleja. Ok, entonces, fíjense lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a abrir una hoja acá y me voy a traer, voy a traer esto. Pero y todavía, sí, esto se ve súper bien. Ok, ok. Entonces, fíjense qué puedo hacer yo acá. ¿Qué información puedo tener yo acá? Yo voy ahora, ¿verdad? Según lo que yo estoy viendo en esos diagramas, yo puedo decir entonces que mi convención de signos de un tramo pequeño de la columna izquierda es axial positivo en esta dirección, ¿sí? Me lo está diciendo este valor que está acá, esa flecha. Eh, yo digo que el corte es en esta dirección, estoy en la columna izquierda, ¿sí? Eso me lo da acá, esto, y tengo la flexión en estas direcciones, por lo tanto, entonces yo tengo acá esto así y esto así. Entonces, esta es mi convención de signos para una columna, la columna izquierda. Para aprovechar un poquito de tiempo, voy a copiar, pegar, y yo sé que ahora la convención de signos para la columna de la derecha es esa que tengo allí, ¿sí? Eso lo podemos verificar con este esfuerzo axial, va saliendo, los esfuerzos de corte van en esta dirección y las respectivas flexiones van en esa dirección. Ok, y para la viga, la viga se queda con su eh, convención de signos tradicional. Entonces, esta es la convención de signos, voy a checar esto. Esta es la convención de signos para la estructura que estamos teniendo, ¿sí? Que es una estructura que acá está entonces colocada de esta manera, ¿no? Esa es nuestra estructura y esa es la convención de signos para las columnas y la viga. Entonces yo quiero ver ahora, ¿sí? ¿Qué pasa en los extremos de la columna y qué pasa con en los extremos de la viga? Entonces yo voy a dibujar acá la columna entera, voy a dibujar acá la columna derecha entera y voy a dibujar acá la viga. Ok, entonces vamos a ver qué información me da a mí esos diagramas que están ahí. Entonces, de esos diagramas, entendiendo, voy con la columna izquierda, entendiendo que la columna izquierda tiene esta convención de signos, del diagrama axial, entonces, ¿verdad? Yo puedo decir que en los extremos de la columna, el esfuerzo axial, ¿verdad? Vale -2. Eso significa que el esfuerzo axial en los extremos de la columna tiene que ser igual a 2 negativo. Entonces, yo sé, según la convención de signos, que la dirección positiva es en esta dirección, ¿verdad? En cualquier punto de la columna. Y como el esfuerzo me lo está dando el diagrama, me está diciendo que es -2 y -2, yo lo que puedo hacer es dibujar esos esfuerzos en la dirección entonces correcta para dibujar los positivos. Voy a mover esto un poco para abrir espacio acá en los dibujos. Ok, entonces, ¿qué pasa con el corte? Entonces, yo digo que el corte, en nuestro caso, la convención de signos nos dice que estos son los sentidos positivos, y del diagrama de corte,
acá, yo sé que el corte entonces en los extremos vale 2 positivo abajo y 2 positivo arriba. Entonces, yo sé que este corte vale 2 y que este corte vale 2. Van positivos, por lo tanto van en esa dirección. Y ahora, en la flexión, yo sé que la flexión que yo estoy tomando acá viene en esta dirección y la flexión que estoy tomando acá viene en esta dirección y que tienen entonces un valor positivo, acá vale 0 y aquí vale 8. Entonces yo sé que aquí no aparece flexión, porque vale 0. Solamente hay una flexión en el extremo superior de la columna izquierda que vale 8 positivo. Por lo tanto va en esa dirección. ¿Sí? Entonces ahora si nos vamos a la viga, ¿sí? Entonces la convención, voy a colocar esto por acá abajo. Si ahora nos vamos a la viga y nos vamos a los diagramas de esfuerzo, a ver qué es lo que nos dicen los diagramas de esfuerzo, nos dicen, bueno, que axial no hay nada en la viga. Por lo tanto, axialmente en los extremos de la viga no aparece nada. Entonces, axialmente no aparece nada. A nivel del corte, yo tengo entonces que la convención de signos me dice que lo que yo estoy llamando positivo va en esa dirección. Y yo sé que el corte del lado derecho, en el extremo, vale menos 6, me lo está dando aquí este valor que está acá, en el diagrama de corte. Y yo sé que del lado izquierdo vale 2. Por lo tanto, yo puedo decir que ahora esto vale 6, pero hacia arriba. ¿Sí? Y ahora con la flexión. Entonces yo tengo una flexión, voy a colocar este 2 acá. Entonces yo tengo una flexión que estoy llamando positivo en esta dirección, positivo en esta dirección, y yo tengo entonces, según el diagrama de flexión, que aquí vale esto, vale 8, y vale 0 del lado derecho. Por lo tanto, este 0 lo puedo quitar, no aparece. Entonces acá yo puedo decir que esta es mi esfuerzos en los extremos de la viga. Y cuando yo tengo ahora en la columna derecha, yo sé entonces que la carga axial de la columna de la derecha, que es este tema que está acá, vale menos 6. Por lo tanto, yo estoy diciendo que la convención de signos axial positivo es esta dirección y que esto vale entonces menos 6 en los extremos. Por lo tanto, yo puedo decir que esto vale 6 positivo y 6 positivo. Y ahora yo tengo que el corte en esa sección es 0 y yo tengo que la flexión en esa sección es 0, en esa columna. Y yo entonces ahora tengo mis esfuerzos al extremo de la columna derecha. ¿Sí? Si yo ahora uno esos tres elementos, ¿sí? Si yo los uno para formar mi sistema estructural, si ustedes se fijan, entonces aquí aparece este 6. Cuando yo uno estas dos cosas van acción y reacción, se cancelan. Cuando yo uno entonces la viga y la columna, entonces el 8 se cancela con el 8 y el 2 que va hacia arriba se cancela con el 2 que va hacia abajo y me queda solamente aquí un 2. Y después me aparecen acá este 2 que va hacia la izquierda y este 2 que va hacia arriba. Y estos son entonces las cargas externas puntuales que están en la estructura. ¿Sí? Entonces, y esta información la tengo solamente viendo los diagramas de flexión, ¿no? Y yo sé que como el corte acá tiene una pendiente negativa, yo sé adicionalmente que entonces esta sección tiene una carga uniformemente distribuida que va mirando hacia abajo. Entonces, de acá yo puedo, ¿verdad?, darme cuenta que estoy en la capacidad de resolver el problema de otra manera también, que es ligeramente distinta. ¿Cuál es esa otra manera? Es la siguiente. Yo voy a tomar acá mi problema original, ¿verdad? Lo voy a pegar acá. Y yo lo que puedo hacer ahora es lo siguiente. Yo lo que puedo hacer es dividir el problema en dos columnas y una viga
De tal manera, ahora de tener lo siguiente, tengo entonces yo tendría aquí entonces el diagrama de cuerpo libre de la columna, tengo este 2, y aquí aparecerían entonces los tres esfuerzos internos. Esto lo voy a colocar en cualquier dirección acá. Voy a colocar esto como F1, como F2 y como una flexión M1, ¿sí? Esto sería el diagrama de cuerpo libre de la columna izquierda. Estoy separando la columna justamente en el punto B. Ahora yo hago el diagrama de cuerpo libre de la viga. Tengo la fuerza uniformemente distribuida. Y tengo por acción y reacción, yo tengo entonces acá F1, tengo F2 viendo hacia abajo, y si M1 entonces es antihorario, perdón, esto tiene que ser horario. ¿Sí? Nuevamente, de tal manera que si yo uno esas dos estructuras, la viga con la columna, solamente me debería aparecer el diagrama de cuerpo libre original. Y ahora tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Tengo que colocar las reacciones de la viga que están en el extremo derecho. ¿Sí? Como yo estoy separando la viga de las dos columnas, entonces acá también me aparecen unos esfuerzos que yo voy a llamar F3, F4 y una flexión que voy a llamar M2. Porque estoy separando la viga de las dos columnas. Y la columna derecha, entonces me aparece aquí esta reacción que vale 6, y después me aparecen las acciones y reacciones. Acá. Esto vale F3, sentido contrario, F4 y este M2. ¿Sí? Y ahora lo que yo tengo es el mismo problema, solamente que ahora yo separé las dos columnas y la viga. Y ahora lo que yo voy a tratar es de encontrar esos esfuerzos en los extremos, en las uniones viga-columna. Entonces vamos a ver si eso se puede hacer de manera relativamente rápida. ¿Sí? Fíjense, esto es una forma distinta de resolver el problema que acabamos de resolver. ¿Sí? El problema, en vez de estar haciendo la separación entre A y B, y después entre B y C, y después entre C y D, aquí lo que yo voy a hacer es separo desde el principio las dos vigas, las dos columnas con la viga, encuentro estas reacciones, y después lo que hago es separar esto por separado, resolver esto por separado. Entonces, fíjense acá, vamos con este diagrama de cuerpo libre, que es el más sencillo. ¿Sí? Sumatoria de fuerzas verticales, yo sé que F4 tiene que valer 6 y tiene que ir hacia abajo. Entonces yo quito este F4 y yo sé que ese F4 tiene que valer 6 mirando hacia abajo para que se balancee con el 6 que está en la base. De la sumatoria de fuerzas horizontales, sigo en este diagrama de cuerpo libre, de la sumatoria de fuerzas horizontales, yo sé que F3 tiene que ser 0. F3 vale 0. Y si yo hago sumatoria de momentos sobre cualquier punto, me queda que M2 vale 0. Entonces, ahí me queda que este M2 tiene que valer 0. Por lo tanto, esto es el diagrama de cuerpo libre de esa viga de la derecha, de esa columna de la derecha. Y como F4 entonces me dio a mí menos 6, o por acción y reacción, yo sé entonces que esta fuerza que está acá tiene que ir hacia arriba y va a valer 6. ¿Sí? Ok. Ahora vámonos a esta estructura que está, a este diagrama de cuerpo libre que está allí. Si yo hago sumatoria de fuerzas verticales, me doy cuenta que F2 tiene que ir hacia abajo y tiene que valer 2. Por lo tanto, de acá, yo sé que esta flecha tiene que ir hacia abajo y tiene que valer 2. Si eso es así, entonces esta flecha que está acá tiene que ir hacia arriba y tiene que valer 2, por acción y reacción. Entonces, sigo acá, en este diagrama de cuerpo libre. Si yo hago sumatoria de fuerzas horizontales, me queda que este 2 se va con este 2 y me queda que F1 tiene que ser igual a 0.
Entonces acá F1, yo sé que F1 tiene que ser igual a 0. Y si F1 es igual a 0 ahí, F1 tiene que ser igual a 0 también en la viga. Ok. Y ahora me queda el M1. Entonces el M1, yo lo que tengo ahora que hacer es sumatoria de momentos respecto a algún punto. Y la sumatoria de momentos lo puedo hacer con respecto al punto A. Por lo tanto, me queda que el M1, ¿verdad? Tiene que contrarrestar el momento que hace la fuerza roja 2. Y el brazo que está ahí, la altura de esa columna, son 4 metros. Por lo tanto, el brazo es 4, la fuerza es 2 y el momento es 4 por 2, 8. Por lo tanto, este M1 vale 8. Y si ese M1 vale 8, entonces este M1 acá también vale 8 por acción y reacción. Y una vez que yo tengo resuelto esto, me voy a la viga, ¿verdad? Sumatoria de fuerzas horizontales, me da que F3 va a valer 0. Y de la sumatoria, lo único que tengo que hacer es ver cuánto vale M2, pero por acción y reacción, ¿sí? Cuando yo uno como ya yo resolví la columna de la derecha, yo sé que el momento o la flexión justo en ese punto C, en la unión viga-columna, tiene que ser 0, por lo tanto, por acción y reacción, este M2 también tiene que ser 0. Y me quedan a mí estos diagramas de cuerpo libre de la viga individualizada y las columnas individualizadas. Y teniendo yo los diagramas de cuerpo libre de las vigas y las columnas por separado, yo ahora puedo resolver esto de manera rápida. Entonces yo sé, acá, yo sé cómo resolver estos diagramas que están aquí, porque yo me puedo recordar de las relaciones de corte y flexión, ¿sí? Y yo me recuerdo es simplemente voltear la cabeza y resolver esto como si fuese una viga. Entonces yo sé que aquí esto empieza en 0, tengo un salto de 2 positivo, no tengo carga distribuida, por lo tanto el corte tiene que ser constante. Y después yo aquí tengo un salto que va en la dirección de la flecha roja, y yo digo entonces que esto es mi diagrama de corte. Como el corte es constante, entonces yo sé que la flexión también tiene que partir de 0, tiene que ser una línea recta, dependiente positiva, y tiene que llegar aquí a un valor extremo, que en este caso vale 8. Como el momento es un momento que es positivo, el salto es negativo, por lo tanto esto llega aquí a 0 con un salto negativo. Y yo sé que entonces este momento, esta flexión es positivo y esto vale 8 acá en el extremo. ¿Sí? Entonces yo puedo resolver, estos serían los diagramas de corte y flexión para la columna izquierda, los puedo resolver, digamos, de manera más rápida, sin tener que hacer tanto cálculo, y yo puedo hacer lo mismo entonces con la viga y con la columna de la derecha. ¿Sí? La columna de la derecha es fácil porque solamente tiene esfuerzo axial, tiene esfuerzo de corte y flexión 0, y la viga, pues es lo mismo, tengo un salto de 2, tengo una carga distribuida, tengo una pendiente negativa, y después un salto de 6. Así que esto se puede resolver también de esta manera un poco más intuitiva. Ok, y como último, o sea, digamos esto como para ver de diferentes formas el mismo problema. Y por último, yo les dejo acá, o les dejé, un problema, perdón, acá, un problema adicional, que en este caso es un marco, pero que tiene un elemento inclinado, y es un marco ahora que tiene una sección viga-columna, que es una L rígida, entre ellas, viga-columna, y tiene entonces un apoyo de un elemento inclinado, que es una columna inclinada o una viga inclinada, y que tiene entonces una rótula en ese punto C. Esto es un nuevo problema que es parecido al anterior, pero bueno, tiene la complejidad ahora que tenemos un elemento inclinado. ¿Cómo se hace acá? Bueno, yo tengo que ver si puedo resolver el problema o no, tengo que ver si es isostático.
¿Cómo veo que es isostático? Bueno, yo sé que del apoyo A, yo tengo dos incógnitas. Del apoyo D, yo tengo dos incógnitas más. Entonces sumo aquí más dos. Luego, si yo separo mi problema en C, yo tengo dos reacciones, porque la rótula tiene dos reacciones. Tengo dos incógnitas más. Y luego, si separo el problema aquí en el punto B, yo sigo teniendo entonces ahora tres incógnitas, porque es como si la viga estuviese empotrada en la columna, entonces aparecen tres esfuerzos. Yo tengo entonces tres incógnitas. Y aquí tengo 9, 2, 4, 6 y 3, 9 incógnitas. Y como tengo entonces esto en tres partes, en tres piezas, yo tengo ahora que tengo tres piezas y tengo tres ecuaciones por cada pieza. Tengo 9 ecuaciones, por lo tanto yo puedo resolver el problema. Y digo que el problema es isostático, grado de determinación 0. Entonces eso es lo primero que tengo que hacer. Y después tengo que ver cómo puedo trabajar esto. Entonces una forma de trabajar es encontrando las reacciones. Fíjense que en un primer diagrama de cuerpo libre yo tengo entonces dos reacciones acá, dos reacciones acá. Obviamente no las puedo, tengo cuatro, de ese diagrama de cuerpo libre tengo cuatro incógnitas. Entonces con solamente ese diagrama de cuerpo libre no puedo encontrar todas las reacciones. Sin embargo, yo sí puedo encontrar algunas de ellas. En particular, si hago sumatoria de momentos en el punto A, yo puedo encontrar cuánto vale R3, y con R3 y haciendo sumatoria de fuerzas verticales puedo encontrar R1. Entonces, después para poder encontrar R2 y R4 tengo que hacer un despiece en la rótula. ¿Sí? Típicamente es lo que se hace. Entonces, ahora en ese despiece en la rótula, conociendo ya R1, por eso aparece acá como conocida, fue lo que calculamos justamente arriba, lo que se calculó acá. Entonces, lo que hacemos en este caso es hacer sumatoria de fuerzas verticales para poder encontrar cuánto vale F2. Y una vez que yo conozco F2, yo hago sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos puede ser en el punto A para encontrar F1 o puede ser en el punto C para encontrar R2. En particular aquí está colocado como en el punto C para encontrar R2. Y una vez que yo conozco entonces R2 y conozco F2, pues entonces F1 aparece por sumatoria de fuerzas horizontal. ¿Sí? Tal cual. Encontrar reacciones. Y una vez que encuentro reacciones, entonces necesito irme hacia digamos, esa pata derecha de la estructura o esa columna inclinada y poder encontrar cuánto vale R4. Entonces, al conocer en el diagrama de cuerpo libre de esa estructura, estas dos incógnitas ya las conseguimos del diagrama de cuerpo libre anterior, y podemos simplemente con sumatoria de fuerzas horizontales encontrar R4. Entonces aquí al final, yo puedo ahora, ¿verdad? Hacer la separación de mi estructura que está en L, ¿sí? Digamos la parte izquierda de la rótula hacia la izquierda. Yo puedo ahora separar esta estructura en dos tramos, separar la columna de la viga. Aparecen entonces allí tres reacciones, que son estas tres que están allí en verde, algo que llamé I1, I2 y M0. En la viga aparecen acción y reacción. Y bueno, estas son las fuerzas que nosotros habíamos calculado anteriormente como las reacciones F1, F2. ¿Sí? Y bueno, haciendo sumatoria de fuerzas, puedo encontrar esas reacciones verdes. Y ahora yo puedo tener mi problema separado, ¿verdad? Como la columna izquierda, como la viga y como la columna inclinada.
Y una vez que yo tengo esto, yo ya puedo resolver mi problema de manera tradicional. Entonces, esta primera parte es como si yo viera una viga así inclinada, es lo mismo que lo que evaluamos hasta el control 1. Esto es una viga tradicional, no tiene mayor problema, y el inconveniente viene, o digamos que lo raro del ejercicio viene en esta parte que está acá inclinada, ¿sí? Entonces, en esta parte inclinada, nosotros tenemos que tratar de resolver el problema sobre los ejes del elemento. Entonces, yo tengo que tratar de convertir esas fuerzas que están allí en fuerzas que sean paralelas y perpendiculares al elemento. Entonces, yo tengo que hacer las respectivas proyecciones. Entonces, de aquí yo tengo que proyectar esa carga distribuida en una carga que sea perpendicular y axial al elemento, tal como vimos en las clases anteriores, de cargas distribuidas sobre vigas inclinadas, pero también tengo que proyectar estas fuerzas que están acá. Entonces, esta fuerza que está aquí va a tener una proyección o una componente que va axial al elemento y una componente que va perpendicular. Y esta fuerza que está acá también va a tener una componente axial al elemento y una componente perpendicular. Y entonces, al hacer eso, sumo esas componentes, hago esas proyecciones y me van a quedar a mí entonces esto que está acá, ¿sí? Es lo que yo quiero, esto es lo único que quería, esto por favor revísenlo en detalle. Entonces, esa viga inclinada, que esa es la condición de fuerza, lo primero que hacemos es proyectar la carga distribuida. Recuérdense que para hacer eso se convierte la carga distribuida en una carga puntual. La carga puntual entonces se descompone en una carga puntual perpendicular y axial, y después esa carga se le divide entre el largo del elemento para obtener entonces las cargas distribuidas axiales y perpendiculares al elemento. Y una vez que se tiene eso, entonces lo que hay que hacer es proyectar las cargas azules, que son cargas puntuales. Entonces, este 4.7 hay que descomponerlo en axial perpendicular, este 3.29 hay que componerlo axial y perpendicular. Entonces, la sumatoria axial de estas dos componentes de esas fuerzas me da mi 5.45, y las componentes perpendiculares de estas dos componentes que están acá, entonces me da 1.8. Lo mismo con la parte inferior. Es simplemente descomponer las fuerzas puntuales en perpendicular y axial. Y una vez que yo llego entonces a este problema, ¿sí?, que es lo fastidioso del ejercicio, ya se puede resolver, porque ya todas las fuerzas están proyectadas de manera axial y perpendicular. Y es simplemente hacer los esfuerzos tal cual como lo sabemos hacer. Y ahí están calculados los esfuerzos. Entonces, por favor, revisen este problema, revísenlo en detalle, está resuelto en detalle. El día de mañana ustedes en la auxiliar van a hacer un problema también de marcos, así que van a reforzar estos conocimientos que están viendo el día de hoy, para nosotros entonces poder seguir avanzando en el curso. Entonces tengan esto, digamos que es un poco la visión de lo que es marcos. Es lo mismo que las vigas, y digamos que la idea de resolver marcos es justamente tomar el problema principal, y ese problema principal entonces hacerlo o dividirlo, ¿verdad? Entonces dividirlo acá, separar una columna por un lado, separar la viga por otro y separar esa columna inclinada por otro. Y si tuviese cualquier otro problema de marcos, siempre es igual. Hay que tratar de separar esto en vigas aisladas, solamente tramos de vigas, las columnas solamente como columnas, y encontrar cuánto valen las reacciones entre las vigas y columnas para que efectivamente pueda trabajar por cada elemento por separado. Y ahora entonces lo que tengo que resolver es todo este problema, digamos, como elementos puramente unidimensionales o vigas individuales. Entonces, fíjense aquí la complejidad como va creciendo. Hasta cuando veíamos vigas, teníamos que resolver solamente esfuerzos en una viga.
Si tenemos marcos, yo tengo entonces que dividir el marco en segmentos rectos, y a cada segmento recto tengo que encontrar los respectivos esfuerzos. Entonces, cuando nosotros resolvíamos antes una viga, un problema donde tenía que resolver solamente los esfuerzos de una viga, aquí yo tengo que resolver el equivalente a 3 problemas de eso, porque tengo 2 columnas y una viga. Entonces hay que empezar a ganar velocidad con esto. Así que cuando empiecen a estudiar también tengan presente eso, ¿no? Es que tienen que, los problemas empiezan a incrementarse en complejidad, por lo tanto va a requerir que ustedes empiecen a resolverlos más rápido. Ok. Cerramos entonces la clase aquí el día de hoy. Dejo de grabar.